Me voy a aplicar entonces y bueno, estamos compartiendo esto de impactando generaciones, ¿cierto? Que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes y que 100% comparto, que es algo que Dios está haciendo en este tiempo. Y bueno, repasando lo que hablamos ayer al final, estaba diciendo que quería compartir con ustedes una estrategia general, que es la que compartí ayer, ¿cierto? Que tenía que ver con orar, enseñar y conectarse, relacionarse con los hijos. Esa era la estrategia general. Y prometí que hoy día íbamos a hablar de la estrategia particular, lo que tiene que ver específicamente con nuestros hijos, algo que tiene más que ver con sus edades, con su día a día. Entonces, ¿qué es lo que está en la agenda hoy día? Tener una reflexión inicial, vamos a hablar aspectos a considerar acerca de los hijos, vamos a hablar de lo esencial, y ahí me voy a referir al desarrollo, que es justo lo que ustedes van a estudiar en el libro, que sale con mucho más detalle y enriquecido con ejemplos en el libro. Y después vamos a hablar de algunas estrategias, algunas recomendaciones que quiero hacer para ustedes. Entonces, en esta reflexión inicial, lo que yo quisiera es mencionar este versículo que me acompaña en la mayoría de mis charlas, siempre lo comento. El que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. ¿Y cómo yo lo entiendo y por qué converso este versículo con los padres? Porque lo que siento es que cuando no estamos de la parte de Dios en formar a nuestros hijos a la manera que Él quiere, de alguna manera no estamos recogiendo con Él, estamos esparciendo. Y en vez de estar alineados con Él y trabajando como en favor de su obra en la vida de nuestros hijos, a veces estamos haciendo las cosas al revés. Es un llamado muy importante el que Dios nos hace. Recuerden que el día de ayer hablé ese llamado que todos tenemos, ¿no? De ser madres biológicas, madres del corazón y madres espirituales. Es un llamado muy importante. Ese llamado implica conocernos a nosotras mismas y conocer a nuestros hijos. Significa, en cuanto a nosotras, que tenemos que reconocer nuestras heridas, ¿cierto? De nuestra historia, nuestro desarrollo, nuestras faltas de habilidad, nuestro pecado y aún asumir nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo en un momento específico de nuestra vida, para disponernos a que sea Dios el que haga la obra, ¿sí? Y eso es como entregarnos y ser instrumento en sus manos, ¿sí? Si hay algún problema con el equipo, con la presentación, les pido que me lo digan nomás, hermana, con audio, porque no estoy leyendo los chats. No me puedo concentrar, entonces si hay algún tema técnico, díganme nomás con confianza para poder solucionarlo. No quiero que pase lo que ayer. Bueno, este versículo de Salmo 73, 23, 24 dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y eso es lo que hace el Señor. Él nos conduce directamente, ¿cierto? Para que todo resulte bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Responder a su llamado de formar a nuestros hijos a su modo, en la manera en que Él nos enseñe, nos indique, nos hable. Creo que Él muestra cosas muy particulares cuando estamos conectados en sintonía con escuchar la palabra de Dios. Él es fiel para hablarnos cosas específicas acerca de nuestros hijos. Así que yo hablo cosas generales que se aplican a todos los hijos, pero el Señor nos puede hablar cosas muy específicas relacionadas con alguna situación particular de nuestros hijos. Entonces, a su modo y con excelencia, para la gloria de Dios. Significa invertir tiempo y esfuerzo en las cosas que son importantes para Dios. Y nuestros hijos son importantes para Dios, son la prioridad para Él. Yo creo que una obra misionera parte en casa. Y esa obra misionera que llevamos fuera de nuestro hogar, cuando queremos compartir la palabra de Dios, por ejemplo, en otros hogares, también necesitamos hacer eso con nuestros hijos. Estamos de misioneras en la vida de nuestros hijos. Y la idea es que ellos también tengan acceso a la verdad, que tengan su propia revelación, su propio conocimiento de Dios y la aceptación en sus vidas de servir a nuestro amado Dios. Hablemos de algunos aspectos generales que creo que es muy importante considerar cuando hablamos de la formación y la crianza de nuestros hijos. El primer punto es
su diseño, ¿sí? Quiero referirme ahí a aspectos particulares de cada niño, porque todas sabemos cuando tenemos más de un hijo que ellos son tan diferentes. Cada uno tiene sus características, sus atributos, ellos son especiales, cada uno ha sido cuidadosamente diseñado por Dios. Me quiero referir también como una variable, ¿cierto?, de la crianza y de la formación a las circunstancias, porque no es lo mismo el lugar, en el orden de la familia en la que se nace, ¿sí? Y no es lo mismo la situación particular de vida que tiene. Como, por ejemplo, tener una familia, como hablábamos ayer, una familia quebrada, una mamá criando sola, temas económicos, algunas dificultades, fallecimiento de un ser querido, un duelo, en el fondo, creo que leí por ahí que se estaba escuchando entrecortado. El problema es que no puedo conectar mi audio al mismo equipo donde hago la presentación porque eso baja la calidad, ¿sí? Así que me avisan si sigue siendo un problema, a lo mejor es un problema puntual de la red de cada una. Si es un problema general, háganmelo saber entonces, ¿sí? Para que veamos cómo lo podemos solucionar. Pero si conecto mi audio al otro equipo, entonces vamos a estar igual que ayer. Bueno, las circunstancias entonces son diferentes y el desarrollo de los hijos es diferente. No es lo mismo la edad particular en la que se encuentra un hijo. Es muy importante entonces entender estas diferencias. Partamos con el punto del diseño. El diseño es original de Dios. Él es total y completamente creativo y soberano, ¿sí? Entonces Él ha diseñado cada uno de nuestros hijos de manera personal y cuidadosa. Él ha diseñado cada hijo con un propósito, lo que a veces está en ellos como características, como cualidades, como formas de ser, tienen que ver con el propósito que Dios le ha dado a ese hijo particular. Así que es importante tratar de ver el diseño de ellos como algo hermoso y perfecto. En un principio es perfecto. Obviamente que en el tiempo de crianza y las experiencias particulares que un hijo pueda tener, puede ir como nublando, no quiero ser radical y decir arruinando el diseño, pero puede ir algo cambiando, no saliendo tan bien como Dios lo soñó, como Dios lo pensó. Entonces, claro que sí, hay pecado en la vida de ellos, hay cosas que corregir, hay malos comportamientos, pero en su primer diseño, en el diseño original, ellos vienen como equipados, en el fondo, para cumplir el propósito que Dios les ha dado. Así que tenemos que tener un espíritu agradecido y aceptar en el fondo las características de nuestros hijos. Necesitamos, en cuanto a las circunstancias, confiar en Dios y tomar lo bueno. Es cierto que no todas las circunstancias son buenas para los hijos, eso es real. Algunos hijos tienen problemas médicos, tienen que sufrir, en el fondo, por ejemplo, la depresión de una madre afecta el desarrollo de un hijo, ¿sí? O algunas otras circunstancias de la vida. Pero necesitamos confiar en Dios y saber que Él es soberano, que está a cargo de la vida de nuestros hijos y de su formación, y tomar lo bueno, ¿sí? Tener esperanza, tener una actitud positiva, siempre dimensionar el impacto que tiene cada situación para la vida de nuestros hijos y intentar resguardarlos siempre, protegerlos lo más posible. No podemos tener control sobre todo, pero resguardarlos de la mejor manera posible. Y respecto a su desarrollo, que es lo que vamos a conversar más detenidamente hoy día, necesitamos entender que este desarrollo es relevante, que va significando cambios en su vida que son imprescindibles de conocer y que significa que hay que invertir tiempo y energía en lo esencial de cada uno de los momentos particulares del desarrollo de nuestros hijos. Necesitamos conocer ese desarrollo y necesitamos entender los procesos en los que ellos están. No tenemos que esperar, en el fondo, lo que no corresponde a una edad particular que ellos atraviesan. Muchas veces me doy cuenta en la asesoría de los papás con los que yo trabajo, ¿cierto? Que ellos a veces tienen expectativas equivocadas acerca de los niños. A veces están esperando que los niños pequeñitos, por ejemplo, puedan calmarse solos, que sean conscientes de que hay algo que no es correcto, que tengan paciencia, que los adolescentes no sean impulsivos, y son cosas que los hijos no están preparados para enfrentar, porque no son acordes a la edad del desarrollo en la que se encuentran. Por eso es tan importante la mirada más específica que vamos a tener ahora.
En el libro que ustedes van a estudiar durante este año, en el libro Un Mensaje, hablo de cada etapa de la vida de nuestros hijos. Y yo hablo ahí de lo esencial en cada etapa, entendiendo que no podemos enfocarnos en todo el tiempo, sino que necesitamos entender cuáles son las prioridades, cuál es lo más esencial. Y esto esencial yo no lo he definido de una manera aleatoria, sino que lo he procesado a partir de la misma biología y el desarrollo de los niños. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de este versículo y dijimos, no, este no es el versículo de hoy. Esto dice, la sabiduría generada en el corazón comprensivo, la sabiduría no se encuentra entre los necios. Aquí es un llamado del Señor a no ser necias, sino que a ser sabias en entender esto que vamos a conversar ahora más específicamente. Que significa conocer el desarrollo de nuestros hijos y entenderlo con toda la profundidad que significa, para poder invertir en ellos el tiempo correcto, la energía correcta y hacerlo en el sentido correcto, lo que tiene que ver con su edad, con su desarrollo. Como les digo, yo voy a dar una pincelada acá, porque esto es la médula del libro que van a estudiar este año. Así que voy a hablar como de términos generales y les quiero más que nada inspirar en este sentido. Podríamos dividir el desarrollo de nuestros hijos en esas etapas que ven ahí en la flechita, ¿cierto? Hay una primera etapa de gestación y lactancia, hay una etapa de infancia, más o menos entre los 2 y los 5 años, hasta el final de los 5 años. Hay una etapa que yo le llamo acá, en el libro sale como infancia intermedia, pero acá lo llamo escolaridad, porque es más fácil entender que es la etapa en que los niños van al colegio, se están educando. En la etapa de la adolescencia, que parte con la pubertad y que para mi gusto se termina cuando los hijos adquieren más independencia, como que son capaces en realidad de autovalerse en todos los sentidos. Quizá el último sentido en el que ellos son independientes totalmente es en el económico, en nuestros días. Estamos viendo que los hijos se quedan más tiempo en casa, están estudiando más, así que se tienden a quedar más rato en casa. Y para la vida adulta es cuando ellos definitivamente están desarrollando su vida adulta, cuando ya no son dependientes en ningún sentido de la vida familiar y ellos han definido su propia vida, ya sea porque se fueron a vivir solos, porque se están administrando solos o porque se han casado. ¿Cuál es la relevancia de entender estas etapas? Y es que cada una de ellas tiene unas características distintas, porque ellos tienen características específicas en ese momento de la vida, y por lo tanto significa que ellos tienen necesidades específicas respecto de nosotros, en el sentido de crianza y formación. Y su cerebro, para hablarlo como biológicamente y científicamente, el cerebro de ellos está ocupado en una tarea específica del desarrollo, ¿sí? Entonces necesitamos alinearnos con esa etapa y responder a ellos. Entonces en el libro yo hablo de cada una de estas etapas con mucho detalle, las describo y después explico lo que los hijos necesitan en esa etapa de nosotros. Es decir, cuál es nuestro desafío como padres en esa etapa de la vida de ellos. La primera etapa, así hablando en términos generales, es la etapa del apego seguro. Es donde se desarrolla el vínculo, donde desde que el niño nace, pero se prepara anticipadamente cuando lo estamos esperando, cuando ellos lo estamos anidando en la pancita, pero desde que nacen hasta alrededor de los 2 años, ellos aprenden la manera en que nos estamos relacionando con ellos, la manera en que su cuidador principal se relaciona con ellos, ¿sí? Y eso define lo que se llama el vínculo de apego, ¿sí? Y hay un apego ideal y el apego seguro, ¿sí? Pero hay otros tipos de apego que, aunque no son ideales, tampoco es que se consideren patológicos, pero que tienen implicancias igual para la vida adulta, y hay uno en particular que es patológico, ¿sí? Entonces, es importante porque nosotros no nos damos cuenta de la implicancia que tiene cuando estamos criando un bebé chiquitito, estamos definiendo cuál va a ser la confianza que ese niño tiene en los otros seres humanos en su vida. Y eso va a impactar las relaciones que establezca, las relaciones de amistad y en particular la elección de pareja. Eso es lo radical y lo central que tiene.
obviamente va a tener implicancias en toda la etapa también de desarrollo, porque cómo se atraviesan las etapas siguientes. Imagínense que esto es como ir construyendo una especie de muralla de ladrillo. Y el apego seguro sería la primera corrida de ladrillos que vamos poniendo. Si aquí no quedaron firmes los ladrillos, lo que vamos construyendo encima siempre tiene posibilidades de tambalear. Va a depender de muchos factores que sería muy largo de explicar ahora, pero lo que quiero decir es que es un primer piso, ¿sí? Y es importante entender que el apego seguro es radicalmente importante porque define de alguna manera o condiciona las relaciones que nuestros hijos establezcan, en amistades, pero en especial en la vida de pareja, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con la vida espiritual, dándole un sentido espiritual. De hecho, si nosotros analizáramos nuestra vida, nuestra relación con Dios, sería posible definir si nosotros tenemos confianza, por ejemplo, en Dios, o si no confiamos en Él. Y eso se ha generado en los primeros 2 años de vida, con toda seguridad, un impacto que condiciona nuestra manera de relacionarnos con Dios y nuestra manera de relacionarnos con la figura central. Para la vida adulta es la pareja. Y en la vida de los niños es la madre y el padre, las figuras principales de apego. Entonces el apego seguro se relaciona con la confianza, ¿sí? La segunda etapa de la vida, entre los 2 años y los 5, finales de los 5, justo antes de cumplir los 6, es la etapa de la afectividad y la autorregulación. Autorregulación significa la capacidad de aprender a regular las emociones, es decir, cómo yo me calmo, cómo manejo mi angustia, cómo manejo la rabia, cómo manejo la tristeza, la vergüenza y todas las otras emociones. Para eso yo tengo que haber aprendido cierto entrenamiento, que parte en algo muy básico, que es cómo leo mi cuerpo, porque las señales son primero fisiológicas. Las emociones se encuentran en el cuerpo, en un sustrato físico, en el cuerpo se siente. Cuando estamos angustiadas, a veces la mayoría lo siente como un nudo en la garganta. Cuando tenemos preocupación, a veces un problema en el estómago. O cuando tenemos miedo, algunas lo sienten en la espalda. Son señales físicas, y esas señales después tenemos que ligarlas con un contenido, es decir, con un nombre. Tengo miedo, tengo rabia, tengo tristeza, tengo vergüenza, tengo desesperanza, tengo motivación. Una cantidad enorme de palabras que denotan emociones. Y luego de eso, yo necesito aprender a calmarme, es decir, a bajarle la intensidad a mis emociones. Y luego de eso, necesito aprender a comunicarlo, a explicarlo a otro, a poder explicarle a otro cómo me siento. Imagínense todo eso que yo les describí, es un proceso largo, de varios años, y a veces le decimos a nuestros hijos pequeñitos, cálmate, y él no puede calmarse, porque no sabe cómo hacer eso, y los dejamos solos, y le decimos, cálmate, o ya, quédate tranquilo, y cuando se te pase la tontera, o cuando dejes de llorar, vuelve. Y esta es una etapa muy crucial para la estabilidad emocional de nuestros hijos en el futuro. El ladrillo que estamos construyendo se relaciona con su estabilidad emocional y también pone a prueba el vínculo que se formó en la etapa anterior. Así que aquí hay que tener mucho cuidado de no dejarlos solos, de contenerlos, de calmarlos, todo lo que sea necesario. No apurar sus procesos, porque eso no les ayuda, porque hay una etapa de dependencia natural. Y cuando nosotros los apuramos, queremos que crezcan más rápido, que sean independientes, que se calmen solos. Estoy refiriéndome a lo emocional principalmente, porque no significa que ellos no puedan amarrarse solo los zapatos. Eso se llama crear la autonomía, capacidad de autonomía, y eso, claro que es algo que tenemos que hacer. Yo me refiero a lo emocional. Los niños de esta edad, entre los 2 y los 5, como decía, se parecen más en lo emocional a los bebés, a la etapa anterior. Y como nosotros los vemos más grandes, como vemos que pueden arreglárselas solos, que pueden poner un piso para escalar un mueble, para sacar una galleta, como vemos que hay tantas cosas que pueden hacer de manera independiente, suponemos que ellos están más grandes y que entonces pueden más cosas. Pero la verdad es que el área emocional queda retrasada. Y en esta etapa no podemos esperar que ellos logren calmarse solos. Por eso es la edad de la pataleta, de los llantos, de la desregulación natural, y necesitamos entender eso porque cuando no lo entendemos podemos ser muy duras, podemos ser
poco comprensivas, poco empáticas, queremos apurar procesos, somos más frías, más distantes, y no los ayudamos como ellos necesitan, y eso los puede trabar. Eso no los ayuda a un desarrollo emocional sano, sino que deja consecuencias. Algunas consecuencias para la vida adulta de tropiezos en esta etapa son, por ejemplo, problemas psicosomáticos, mal manejo de las emociones, ser personas que no se pueden contener, que no se pueden calmar, que no se pueden regular, etc. Podemos ahí tener algunas características. En la etapa siguiente, para no demorarlo mucho y tener tiempo de preguntas, se desarrolla el sentido de capacidad. Aquí los niños sí están mucho más grandes, están más enteros también emocionalmente, y entonces empiezan a como mirarse, a probarse, empiezan la etapa de los desafíos, empiezan a probarse en distintas áreas, en lo deportivo, en las manualidades, en las habilidades sociales. Ellos empiezan a ponerse a prueba, y entonces es muy importante en esta etapa que ellos logren el sentido de capacidad y competencia, porque esto va a tener una directa relación con la seguridad que tengan en sí mismos en la etapa adulta, es decir, sentir que pueden, que son capaces, que son competentes. Y algunos niños se quedan trabados acá porque no lograron sentirse seguros, no lograron adquirir suficientes experiencias de algo que les resulta, y que entonces aprenden que sí pueden, que sí logran. En esta etapa es importante ir soltando más a los hijos, no anticiparnos, por ejemplo, a que no les vaya a afectar un determinado problema. Aquí las madres, más que los padres, podemos cometer el error de sobreproteger, de queremos evitar que el hijo sufra, queremos evitar que tenga un problema. Entonces nos anticipamos, por ejemplo, lleva tu chaleco porque te puede dar frío. Y entonces evitamos que él aprenda la experiencia de haber cometido un error, como no haber llevado el chaleco y después pasar frío. En esta etapa los niños necesitan aprender de sus errores. Esa es una de las maneras en que pueden, entonces, después del error, decirse a sí mismos, ya, ¿cómo lo puedo hacer distinto? Y eso también es sentido de capacidad. El sentido de capacidad no tiene que ver solo con lograr, con hacerlo bien. También tiene que ver con equivocarse y intentarlo de nuevo y lograr. O con equivocarse, intentarlo de nuevo, equivocarse, intentarlo de nuevo, equivocarse. Aprendí que soy perseverante, y entonces me siento capaz. O intenté, no me resultó, intenté de nuevo, no me resultó, intenté de nuevo, aprendí que en esa área no, y intento otra cosa, y ahí veo que lo resuelvo. Entonces, el sentido de capacidad es muy variado, no tiene que ver, como decía, solo con hacer algo y hacerlo bien, sino que tiene que ver también con la experiencia de equivocarse, con la experiencia de aprender de los errores, con la experiencia de resolver problemas, de aprender salidas diferentes, y todo eso da sentido de seguridad en uno mismo. Y esto es radicalmente importante para la vida adulta, ¿sí? En esto se puede ver afectado en lo espiritual, estaba haciendo como ligando, ¿no? Como en la vida espiritual, aquí se puede ver afectado, por ejemplo, el desarrollo de un ministerio o el desarrollo de llamados particulares que el Señor tenga, porque puedo creer que no sirvo, que no soy capaz, que no puedo, y Dios me desafía a cosas mayores y yo no lo logré. En la etapa anterior, en lo espiritual, que se me olvidó mencionarlo, cuando no se logró bien ese piso, digamos, de la estabilidad emocional, puede que yo tenga claro lo que Dios me llamó, que tenga todas las energías, siento que puedo, pero mis emociones me juegan en contra, y entonces no me permiten lograr y alcanzar las metas que me propongo. Todo esto tiene que ir de la mano, tenemos que ir logrando, nosotros que estamos formando, que estamos ayudando a nuestros hijos a desarrollarse, tenemos que ir poniendo los ladrillos de cada etapa con mucho cuidado, porque uno sostiene al siguiente, ¿sí? Entonces pasamos a la etapa, después de la escolaridad, que es la etapa adolescente, donde muchas veces los padres nos desesperamos y no sabemos cómo enfrentar esta etapa que a veces se viene tan difícil. Esta etapa es una etapa muy importante y tiene que ver con el desarrollo de la identidad. O sea, cómo el adolescente entiende quién es, quién soy yo, quién soy yo para Dios, quién soy para mis padres, quién soy para mí mismo, cómo me veo, cuál es mi llamado, qué voy a estudiar, cómo me defino, cuál es mi pasión, cuál es mi sentido de vida. Todo eso se juega en este periodo de la adolescencia, que es un periodo que va entre la pubertad hasta el final. Por eso es que yo lo extiendo, ¿no? Algunos psicólogos
lo requieren hasta como los 20 años, pero a mí me gusta realmente ser determinante en decir que para mi gusto, la adolescencia, digamos que la consolidación de la identidad se termina cuando yo termino de entender quién soy, y eso lo logro solo cuando hago una vida independiente, cuando ya no dependo de otra persona. Y entonces ahí, esto tiene que ver entonces con la buena imagen que logre, es decir, que logre tener una identidad, una imagen de sí mismo positivo, como una buena imagen. Como me siento completo, me siento un ser humano íntegro, completo. No hay áreas como con las que batalle, con las que tenga pelea interior, como algo de mí que no me gusta, que no acepto. Y yo no digo con esto que uno tenga que creer que es maravilloso y perfecto, ¿no? Porque eso es entender también quién somos. Yo puedo ser capaz de reconocer delante de Dios en lo que fallo, puedo ser confrontado por el Espíritu Santo en mi pecado. ¿Por qué? Porque tengo una identidad sólida. Esto se logra en la edad. Y también tiene que ver, además de la buena imagen, con el autocuidado. Es muy importante en esta etapa que en el fondo se define cómo, si yo me conozco y yo me acepto y sé cómo vivir la vida, entonces puedo cuidarme también y puedo tener una vida mejor, más saludable, respetándome a mí mismo. Y los adolescentes en esto se ponen en riesgo, ¿cierto? Caminan como como una línea frágil. Y su cerebro está con cambios muy turbulentos en esta etapa, así que es una etapa complicada. Aquí se desregulan como en la etapa, como cuando son pequeños. Y el cerebro en realidad se sabe que termina, las últimas investigaciones en neurociencia dicen que el cerebro termina de madurar alrededor de entre los 25 y los 30 años, así de harto. La última zona que se desarrolla es la corteza prefrontal, la corteza frontal, y esa tiene que ver con como con las decisiones ejecutivas, con la reflexión, con la posibilidad de planear algo, de tomar decisiones buenas, etcétera. Así que a veces esperamos mucho de los adolescentes, como ¿cómo te portaste así? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo no pensaste? Y en realidad no tiene una mente adecuada para pensar. Aparte que es una etapa muy egocéntrica, así que no son capaces de vernos a nosotros. Muchas veces se están mirando solo ellos mismos porque no pueden en ese momento mirar más allá. Así que conocerlos también nos ayuda. Y por último, la etapa adulta, que es la etapa en la que estamos nosotras. Aquí la mayoría, la vida adulta es una etapa larga, ¿cierto? Tiene que ver con toda nuestra etapa adulta cuando somos madres y también cuando somos abuelas, y de ahí en adelante que nos hacemos cargo de nuestra propia vida. Y aquí lo que se despliega son las destrezas para la vida. Es como poner a prueba todo lo que aprendimos antes, todo lo que cultivamos en las etapas anteriores, todos los ladrillos que pusimos se ven en esta etapa, se ponen a prueba. Hablemos ahora de estrategias específicas, porque les quiero dar algunos consejos. Lo que hablé antes, lo que hablé en la lámina anterior, está muy explicado, muy en detalle en el libro, ¿sí? Así que es como un bocadillo para que ustedes lo puedan estudiar en detalle. Además, el segundo libro, el segundo libro que escribí, me voy a devolver un poquito, habla específicamente del apego seguro y de la afectividad y autorregulación. Es decir, cubro mucho más en detalle las dos primeras etapas, que es lo que Dios me habló, que era el tiempo de preparar la tierra. Es como realmente preparar la tierra para sembrar la buena semilla, es su palabra y es como algunas cosas importantes que Él quiere sembrar en la vida de nuestros hijos. Pero en esta etapa, es decir, desde la gestación hasta los 5 años, finales de los 5, es la etapa propiamente de preparar la tierra para después sembrar una buena semilla. De todas maneras, ese segundo libro habla también de las siguientes etapas y cómo fortalecer el apego, seguir trabajando en el apego seguro y en la afectividad en los hijos escolares, en los hijos adolescentes y en la vida adulta, ¿sí? Así que ese segundo libro habla más en detalle. Y el tercero, que les pido que las que se acuerden me tengan en sus oraciones, estoy intentando escribir el tercer libro que estuvo en pausa en pandemia, porque sentí realmente que era de Dios por el pausa en ese momento, y va a hablar de la buena semilla, es decir, de sembrar la buena semilla. Bueno, eso en breve era para dejarlas inspiradas también a poder seguir profundizando y aprendiendo, capacitándose en la crianza de sus hijos. Quiero compartir con ustedes algo que no está en el libro, pero que es extra, son como bonos extras, ¿sí? Que tiene que ver
con algunos errores que es importante evitar cuando estamos criando y formando a nuestros hijos. Un error muy común es interpretarlos mal, y esto tiene que ver con el sentido que le damos a algunas conductas de los niños. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es muy típico. Nosotros generalmente cuando los niños están pequeños decimos, estás mañoso, o me quieres manipular, cuando ellos, por ejemplo, insisten en algo, o cuando quieren, digamos, como están llorando, o están como aparentemente desregulados, nosotros podríamos interpretar que están haciendo eso para conseguir algo de nuestra parte. Y en realidad es poco probable que un niño menor de 4 años haga eso, porque para manipularnos tendría que tener una capacidad cognitiva que no tienen, sino hasta después de los 4 años, en realidad entre los 4 y los 5, que se adquieren ese año de vida, algunos antes, algunos después. Por lo tanto, es una mala interpretación. ¿Y cuál es el problema de una mala interpretación? Ese es un ejemplo nomás, pero hay otros en el resto de la vida. Por ejemplo, a veces interpretamos mal respecto de los adolescentes, como, que estás odioso, o como que eres un llevado de tus ideas, o quieres conseguir esto de parte mía, o estás haciendo esto pesado con tu hermano, y no le damos el sentido, entre comillas, correcto, en el sentido de que estamos interpretando la conducta, la mala conducta, o lo que a nosotros nos parece como inadecuado, de una manera que impide que tengamos una como respuesta favorable hacia ellos. Es decir, como que nos pone una piedra de tropiezo. Por ejemplo, si yo digo, me está manipulando, me voy a sentir enojada, porque a nadie le gusta que otra persona lo manipule, me voy a sentir molesta, y por lo tanto me predispongo de manera negativa. Es probable que no le preste atención, es probable que no quiera hacerle caso, que algunas mamás que son, por ejemplo, de una personalidad más dominante, van a entrar en peleas de gallitos con los hijos, saber quién gana. Si tú quieres ganarme, y yo interpreté que tú me quieres ganar, entonces yo te voy a querer ganar de vuelta. Y entonces empiezan peleas como que no tienen sentido. Realmente para Dios no pierde como el sentido realmente en un momento particular de nuestra vida que nos equivoquemos en interpretar. Yo no estoy diciendo que no tengamos que corregir a nuestros hijos, de ninguna manera. Es importante corregir a nuestros hijos, pero el siguiente punto es no educarlos. En el fondo, pensé que me estaban hablando de acá, que hay algún problema. No es, enfocarnos en la conducta significa que yo me afano solamente en el mal comportamiento de mi hijo. Y eso es lo que quiero corregir. Entonces, por ejemplo, le hablo mal, y yo quiero corregir que le hablo mal. A mí no me puedes hablar así, porque soy tu mamá, y tienes que tener respeto, y tienes que hacerlo acá, y acá, y acá. Y yo no digo que no haya que hacer eso, ¿sí? Pero si yo no entiendo lo que está detrás de ese mal comportamiento, y no comprendo que a lo mejor está viviendo estrés, que a lo mejor algo lo desreguló y no está logrando manejar sus emociones, yo no voy a poder abordar el problema en toda su magnitud. Me voy a estar enfocando en un pedacito, en corregir lo que está haciendo mal y en decirle cómo no lo tiene que hacer. Pero yo necesito atenderlo de manera más profunda, y necesito entender sus emociones, y como algunos autores de la fe se refieren a esto como entender los motivos del corazón, se refieren a cuidar el corazón de los hijos, ¿sí? Porque en el corazón están los motivos de los malos comportamientos. Entonces no sacamos nada con como podar la superficie. Yo saco la maleza, por ejemplo, pero no saco la raíz. Y a veces el pecado de nuestros hijos, una mala conducta, es como una papa que está enterrada debajo de la tierra. Y si yo saco la maleza, a lo mejor no he arrancado la papa, ¿sí? ¿Y qué va a significar eso? Que arranqué la papa, arranqué la maleza, pero en algún momento esa papa va a volver a brotar. Y si no sale de esa manera, el mal comportamiento o el pecado va a salir de otra manera. Entonces es muy profundo y realmente de mucho cuidado poder tratar el problema de fondo, lo que está debajo de la tierra. Y eso es un trabajo que implica no solamente enfocarnos en la conducta inadecuada, sino que en el motivo que generó esa conducta. A veces, por ejemplo, necesidad de ser aprobado, como tendencia a la flojera, puede ser como egoísmo, por ejemplo, como
cosas más profundas que pueden determinar varios malos comportamientos, ¿sí? Pero que están en una raíz debajo. Entonces necesitamos atender a eso si queremos de verdad formar todo en ellos. También necesitamos ser consistentes, porque es un error común ser inconsistente. Yo le digo un día que sí y le digo un día que no. Un día lo dejo comerse esa galleta extra y el otro día no, porque depende de mi genio. Entonces, si un día estoy muy cansada, le voy a decir que no. Si, por ejemplo, un día me dio vuelta algo, el jugo, arriba de mis papeles que estaba estudiando, y yo estaba cansada ese día, lo reto y le digo, ¿cómo se te ocurre? Pero otro día que estoy de buen humor, le digo, ya, mi amorcito, no te preocupes, yo entiendo. Entonces, ese hijo no me ve consistente. Como reacciono de una manera un día, reacciono de otra manera un día. O le digo una cosa un día, le pongo una regla, un límite, no puedes comerte una galleta antes de almorzar, y otro día le digo otra cosa. Entonces, me vuelvo inconsistente, y esto es un error que hace que yo me vuelva poco efectiva para criar y formar a los hijos. Otro error común es estar desbalanceados como equipo de padres. Aquí es muy importante estar alineados, estar entendiendo qué es lo que hay que hacer y hacerlo juntos y al mismo tiempo, para que los hijos vean un bloque claro y consistente. Pero es muy común que los padres no funcionemos juntos. Es una batalla cotidiana porque muy habitualmente no estamos de acuerdo, o digamos que un padre exagera en un área y el otro padre trata de compensar eso. Por ejemplo, si hay una mamá que es muy dulce, que por ejemplo deja pasar mucho y extiende los límites, da mucha gracia, por decirlo de alguna manera, inconscientemente ese papá va a decir, no, esto está mal. No, quizá no lo va a pensar conscientemente, pero lo que va a hacer es que se va a poner más estricto, porque quiere compensar, va a decir a este niño, nadie le está poniendo reglas, entonces yo le tengo que poner reglas. Y luego esa mamá va a observar esta situación y va a decir, no, está siendo muy duro con el niño, no tienes que actuar así. Y a lo mejor no se lo dice, pero lo piensa. Y a lo mejor no se da cuenta, pero se vuelve más dulce para compensar lo estricto que es el padre. Entonces, en realidad los padres necesitan actuar como un bloque y ser igualmente claros con los límites, saber cuándo hay que ser flexible y saber cuándo no hay que ser flexible. Y eso depende de una circunstancia particular, depende de la necesidad que esté manifestando un hijo, que como que depende del motivo que tenga un hijo, y entendiendo los motivos y la edad que tiene, los motivos del mal comportamiento, y entendiendo la edad que tiene, es cuando tenemos que tomar la decisión de cómo manejar los límites, cuándo flexibilizar y cuándo no. También, el último error que quiero mencionar es intentar dar lo que no tenemos. Y aquí a veces creo que intentamos ser perfectas, y eso no es posible. No podemos ser perfectas para nuestros hijos, ni podemos darle todo a nuestros hijos, porque en realidad Dios diseñó al hombre y a la mujer, diseñó al padre y a la madre, y a Dios le complajo crearnos en un vientre, y que tuviéramos que desarrollarnos en ese vientre, y que tuviéramos que nacer frágiles para relacionarnos con alguien, y a Él le complajo que tuviéramos que desarrollarnos. Somos las únicas criaturas que tenemos esas características, no ser tan frágiles, ¿no? Porque Dios nos hizo especiales, somos sus hijos. Y Él nos creó así, probablemente para que podamos aprender a relacionarnos con una figura de amor y de seguridad. Y por lo tanto, ser esa figura de amor y de seguridad para nuestros hijos es clave para que ellos puedan conocer al Padre, para que ellos puedan acceder a conocer a Dios en ese atributo que es la paternidad, porque Dios tiene muchos atributos, ¿cierto? Es soberano, omnipotente, muchos atributos, pero hay un atributo muy particular, que es su paternidad, y Él habla muchas veces, se define a sí mismo como Padre, ¿sí? Se define como Padre de Jesús, y cuando Jesús se refiere a Él, se refiere como mi Padre. Entonces, este es un atributo muy importante, y es clave que podamos ayudar a que nuestros hijos adquieran esto. Entonces, no podemos nosotras, las madres, darle a los hijos este sentido completo, porque a Dios le complace que eso lo necesita recibir de una madre y de un padre, por lo tanto somos complementos. Aquellas que están criando solitas, es importante que sepan que no hay carga sobre ti, no hay culpa en esto, simplemente no vas a poder darle a tus hijos todo, porque no nos corresponde. Tenemos un diseño femenino, es un diseño
que Dios creó así, nos creó mujeres, nos creó madres, y nos creó para darle a nuestros hijos ciertas cosas, no todas, ¿sí? Por lo tanto, es muy, muy importante que podamos entender que necesitamos esa otra mitad. Cuando no está el padre cerca de los hijos, necesitamos proveer a ellos de una figura equivalente, cercana, que pueda aportar la paternidad, el sentido de autoridad y de paternidad para que nuestros hijos se desarrollen de manera óptima. Y como sé que nos queda poquito tiempo, quiero darles algunos consejos prácticos en un sentido positivo, como el consejo de ganar autoridad con la palabra que es verdad. Algunos padres creen que la autoridad se gana con fuerza, con gritos, con severidad, ¿sí? No con disciplina, sino con corrección, porque la palabra disciplina viene de discipular, y es una palabra muy grande. Cuando hablamos de discipular a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos, estamos hablando de discipularlos. Y ahí estamos hablando de formar en ellos el carácter de Cristo y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando corregimos, es un pedacito solamente del amplio paraguas de la disciplina y de la formación de nuestros hijos. Y a veces creemos equivocadamente que siendo duros y siendo autoritarios vamos a dar autoridad. Y en realidad no es cierto, porque la autoridad se crea con la palabra. Dios fue autoridad en la creación con la palabra. Él con la palabra creó el universo. Y por eso es tan relevante entender que nosotros con la palabra tenemos que ser autoridad para nuestros hijos. Pero ¿cuándo perdemos palabra? Perdemos palabra cuando digo algo que no hago, cuando le doy un castigo que después no cumplo, cuando le hago una corrección que me desdigo después, ¿no? O cuando prometo algo que no cumplo, cuando le digo vamos a ir al parque y no voy al parque. Cada vez que yo digo una palabra que no es verdadera, estoy perdiendo autoridad, ¿sí? Y la autoridad se gana por la palabra, no por el grito más fuerte, ¿sí? Así que mi consejo para ustedes es formar la verdadera autoridad con verdad. Mi segundo consejo es hacer un buen uso del tiempo. Madre, yo sé que hoy en día tenemos poco tiempo, es mucho lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, es mucha la demanda, es mucha la exigencia, lo conversamos ayer. Por eso es importante el buen uso del tiempo. Entonces, mi consejo para ti es que aprendas muy bien el momento en el que se encuentra tu hijo, en la etapa de vida en que se encuentra, e invierte tiempo en lo esencial. Lo que antes conversé que es esencial. Lo que vas a estudiar en el libro este año, que es esencial. Y usa bien tu tiempo, dedícate a cultivar y estratégicamente a invertir energía en esos discípulos que tus hijos necesitan, porque ahí vas a estar aprovechando bien tu tiempo. Otra cosa importante como consejo es educar continuamente de manera práctica. De manera práctica. A veces te hacen una pregunta que uno siente como, ay, esto no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo. Y esa pregunta era clave, porque en ese momento el cerebro de tu hijo está curioso en eso que te preguntó. Entonces, enfócate, escucha su pregunta, tómate el tiempo para contestar esa pregunta, anda con él, investiga, aprende, como que educa acerca de eso. Puede ser algo práctico, algo puntual que a lo mejor necesitas enseñarle, pero tómate el tiempo, escucha muy bien las preguntas y los momentos. A veces es una pregunta que ellos te hacen, a veces es una carita que ponen, pero si nos enfocamos en eso, podemos educarlos de una manera amplia, continua y de manera práctica, y vamos a estar formándolos mejor. Y por último, dar espacio al crecimiento y la independencia. Mamás queridas, no sobreprotejan a sus hijos, ¿sí? Permítanles tener la experiencia del error. Permítanles qué significa a lo mejor no haber estudiado, no haber hecho una tarea, y que le pongan un sin tarea, no estudiar para una prueba y que se saquen una mala nota, incluso reprobar un año. Ese aprendizaje en la vida de un niño, en la edad en que se encuentra, tiene un costo menor. Pero cuando no practicaron equivocarse, cuando estaban en la etapa correcta, cuando el costo era menor, se equivocan en la vida adulta, cuando el costo es mucho mayor, cuando el costo es una familia, cuando el costo es la relación de matrimonio, cuando el costo a lo mejor es un ministerio, un trabajo. Esos errores tienen un costo mayor, por lo tanto necesitamos formar y necesitamos darles el tiempo y el espacio a su crecimiento, a sus errores, y que ellos sean independientes para que vayan desarrollando. Recuerden que ya dije que la independencia en el sentido correcto, cuando corresponde de acuerdo a la edad y a la manera que corresponde.
Para un niño, por ejemplo, entre 2 y 5 años, la independencia y la autonomía tiene que ver con las cosas que puede hacer, con ponerse la ropa, con resolver algo, comer solo, pero no con lo emocional, porque ahí necesita toda mi ayuda, ¿sí? Ahí es dependiente todavía, y necesito ser sensible a esas necesidades. Con el hijo que es un poco más grande en la etapa escolar, yo tengo que darle más espacio para que se equivoque, para que haga, para que se corrija, y entonces voy adecuando y dándole espacio a este crecimiento que, como vieron, es largo, dura muchos años, pero eso es la manera óptima de formar. Y este sí es el versículo que ayer mencioné, y dijimos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo, verdadera y profundamente, tengo la convicción de que nuestros hijos, si nosotras invertimos en lo esencial, como les mostré, entendiendo su desarrollo y sus características, no solo vamos a estar viendo, observando que nuestros hijos crecen en estatura, sino que vamos a ver que nuestros hijos crecen en sabiduría y crecen en gracia para con Dios y para los hombres. Entonces, este versículo que es clave, que nos muestra cómo Jesús crecía, lo vamos a poder ver plasmado de manera práctica en la vida de nuestros hijos. Gracias a que pudimos invertir tiempo valioso en ellos y en su desarrollo. Como resumen, les quiero leer esto. Dios nos permite ser sabios. Qué bueno es Dios, qué grande eres, Señor, de verdad. Gracias por tener la oportunidad de aprender estas cosas, esta revelación que viene de ti. Dios nos permite ser sabias para criar y formar a nuestros hijos, conociendo cada etapa de sus vidas, de la vida, que Él ha definido que es relevante. Él lo definió. Esto no lo definió la psicología, no lo definió arbitrariamente. Esto es algo que Dios definió que pase en su desarrollo. Lo que pasa es que ahora tenemos más estudios, hay más capacidad científica de entender qué es lo que pasa a nivel neurológico, qué es lo que pasa en el cerebro de los niños, cómo se va desarrollando el cerebro, entonces ahora lo podemos explicar, pero esto es algo que realmente Dios lo decidió así, Dios hizo eso, ¿sí? Y necesitamos entender esto, eso es que Él ha definido que es relevante en algún sentido, comprendiendo qué es lo esencial entender en cada una de estas etapas de la vida de nuestros hijos y siendo diligentes para darles a nuestros hijos lo que necesitan de nosotras en esa etapa particular de las vidas de ellos. Esto significa, mis queridas hermanas, atender a ese llamado, ser sabios en lo que Dios nos ha revelado este día. Yo las animo, de verdad, con todo mi corazón, a seguir aprendiendo. Lean el libro, de verdad, con todo su corazón, con un corazón receptivo. Dejen que Dios les hable, que Dios los ministre. Lean cada versículo que he citado ahí, con todo su corazón abierto, como con un corazón con hambre, con un corazón que quiere revelación. Porque yo estoy segurísima, que Dios les va a dar revelaciones muy precisas para su vida práctica, para el momento que están enfrentando en la vida de sus hijos. Y necesitan atender esto, conocerlo bien, porque este es el tiempo, hermanas. No hay tiempo en la vida de nuestros hijos para que nosotras sanemos todas nuestras heridas, para que nosotras completemos nuestro proceso de aprendizaje, para que nosotras resolvamos nuestros problemas o los problemas que tenemos, para que nosotras desarrollemos las habilidades que a lo mejor eran pertinentes. No hay tiempo, hermanas, para hacer todo eso. Nosotros tenemos que saber que mientras Dios hace y completa la obra en nosotras, mientras termina en nosotras nuestro proceso de sanar heridas, de aprender habilidades, de desarrollar capacidades, de ser más maduras, de ser más sabias, mientras Dios completa la obra en nosotros, nosotras tenemos que ser diligentes en nuestro llamado de crianza ahora, en este momento. No hay tiempo para la vida de tu hijo, porque lo que te puede tardar a ti años es un periodo corto, es un momento específico de la vida de tus hijos. Por lo tanto, yo las animo a que sean diligentes en aprender, en entender lo que Dios quiere decirles en este tiempo para la vida de sus hijos, ¿sí? Me despido con ustedes con todo mi corazón, el corazón gozoso de haber compartido con ustedes, y quedo atenta a cómo nos dirijan ahí con las preguntas, ¿sí? Ha sido de verdad un honor compartir con ustedes, las bendigo y me gozo en el Señor que se hayan tomado el tiempo de querer aprender estas cosas.
¿verdad? Dios se complace, Dios las ve, Dios las conoce, y Él sabe que han tenido su corazón dispuesto y que tienen su corazón como disponible para que Él las siga instruyendo y siga formando a sus hijos. Amén. Muchas gracias, hermana Carla. En el chat las hermanas se están expresando, dando gracias por la enseñanza. Y ahora, hermanas, tenemos un tiempo si alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta. La hermana RCP05EZ levantó las manos y me gustaría saber si ella sabe escribir por el chat. Si usted quiere hacer una pregunta, la puede escribir en el chat o levantar su mano. Hay una pregunta, hermana Vero, hay una pregunta en el chat de la hermana Lucía Rodríguez. ¿Ya? Dice, pregunta, ay, se me corre. Pregunta sobre la etapa de la juventud que no se menciona, solo habla de la adolescencia y luego la adultez. Esa es la pregunta. Ya. Que de la adolescencia se salta a la adultez. Sí. Para mí, cuando hablo de adolescencia en esta presentación, me refiero, incluyo la juventud, o sea, lo que quizá está entendiendo como juventud, que es como la etapa, porque para mí la adolescencia parte en la pubertad y termina cuando ese hijo es totalmente independiente, es decir, se fue de casa, está viviendo solo, se autosustenta, tiene su propio trabajo o tiene su propio matrimonio, su propia familia. Por lo tanto, lo que diríamos como a lo mejor juventud estaría dentro de la adolescencia si ese hijo todavía vive en la casa, por ejemplo, o estaría dentro de la vida adulta si ya está, aunque se casó joven, por ejemplo, está viviendo vida de familia, estaría dentro de la vida adulta. Gracias, hermana Carla. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Después cuando tengan el libro van a decir, oh, esto debía haberlo preguntado. Decirles, hermanas, que sus presidentas regionales avisaron acerca del libro y muchas de ustedes ya compraron el libro. Puedo decir que acá en la Araucanía hoy día se estaba ya entregando el libro. Así que ya llegó hasta acá, hermana Carla, su libro. Ay, qué emoción. Ahí hay una hermana que lo está mostrando. Hermana Qué de linda. RAR, región de la Araucanía, entonces. Sí. Ah, ella es una de las hermanas Mella, ¿o no? ¿No? Pero ahí ya tiene su libro para que yo no quedar de mentirosa, la Araucanía ya llegó. Nuestra presidenta regional es muy eficiente en eso. Hay otra pregunta en sistema, ¿Sí? en Zoom. Dice la hermana de O'Higgins 11, LL. ¿Cómo remediamos cuando nuestros hijos ya están en etapa adulta sin que supiéramos esto, sin todos los consejos que nos ha entregado la hermana hoy día? Yo tengo una mirada de absoluta fe, absoluta esperanza, absoluta misericordia de Dios, porque yo veo que nosotras vemos en nuestra propia vida la gracia y la misericordia de Dios para alcanzar nuestra vida en el momento en el que Él se presenta, es como que termina completa, sana, restaura. Así que yo creo que para Dios nunca es tarde. Es posible que para nosotras algunas cosas sean tarde. Yo misma, de hecho, cometí muchos errores con mis primeros hijos y quizá un poco menos con el tercero, y quizá cometería menos si tuviera otro hijo, porque ya no va a ser posible. Pero nosotros vamos aprendiendo en el camino. Y claro, no podemos deshacer el pasado, yo no puedo reparar, pero Dios sí puede reparar. Entonces, para Dios nunca es tarde. Para nosotros algunas cosas sí, puede que sean tarde. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios sobre la vida de nuestros hijos, siempre va a estar disponible para ellos. Así que no tengamos miedo, ni cuidado, ni culpa. En el fondo, no carguemos con peso. Yo creo que
en el libro trato mucho este tema, como del peso, de la culpa, de la carga, a veces por haber cometido errores. Dios es misericordioso, Dios nos perdona a nosotras, Dios toma nuestros errores y restaura la vida de nuestros hijos. Igual como restauró la nuestra por los errores de nuestros padres, que no quisieron cometer, pero que seguramente cometieron. Hermana Carla pregunta, ¿algún consejo de cómo corregir para quienes ya quizás hemos impactado de alguna manera a nuestros hijos? Ahí no entiendo si corregirlos a ellos, corregirnos a nosotros, corregir lo hecho. Se me imagina que es en cuanto a lo que se instruía de cómo es la buena disciplina, porque en estos tiempos se habla mucho de cómo es la correcta disciplina, ya que la generación que está participando ahora fue enseñada de que la letra entra con golpe, entonces ahora la nueva psicología nos enseña que no es así. Sí. La verdad es que Dios lo enseñó siempre en su palabra, pero quizá no teníamos todo el entendimiento, y a veces creo que nuestra propia manera a veces de entender las cosas de Dios muchas veces nos ha llevado a error de cómo ejercer algunas áreas de la paternidad o la maternidad. Yo creo que Dios está teniendo cuidado de los daños que pueden haber quedado en nosotros mismos, a lo mejor en nuestra crianza, y que podemos hacerlo de una manera diferente para la vida de los hijos de ahora. Yo creo que la generación de los niños de ahora, de lo que más carece, es de una autoridad firme. Creo que justamente estos padres que vienen de la generación que a lo mejor, entre comillas, fue como más criado con autoritarismo, por decirlo de alguna manera, y no con una autoridad basada en la verdad, como yo les decía, sino que una autoridad basada en la fuerza, basada en el castigo, basada en el temor. Es posible que esos hijos dañados de esa manera, después al criar a sus propios hijos, quieren hacer las cosas totalmente diferentes y se han excedido digamos, como en darles a los hijos como la pasada a todos, han sido demasiado complacientes y no han puesto los límites necesarios. Entonces estos niños carecen de algunas características que son importantes, como por ejemplo poder ser dirigente, tener dominio propio. Un niño no nace con dominio propio, hermana. A los niños hay que formarlos en el dominio propio, ¿sí? Entonces hay que poner límites muy claros. Y por ejemplo, cuando son chiquititos, el límite y la autoridad se ponen con el cuerpo. Un niño pequeño no puede, como entre comillas, ganarnos la batalla. Es decir, yo puedo sacar las galletas y le puedo decir, esto no vamos a comerlo ahora. Y de manera amorosa, si se pone a llorar, yo lo contengo, lo abrazo, lo regulo, porque yo, recuerden, estoy enfocada en esa etapa de la vida de mis hijos, estoy enfocada en su cerebro, y lo que necesita de mí en ese momento es que yo lo pueda calmar, que yo lo pueda regular. Pero eso no significa que yo no voy a tener los límites claros, que yo no voy a ser firme. Por el contrario, yo voy a ser firme. Esto es justamente el tema del libro 3 que voy a escribir ahora. Cómo, en el fondo, ir formando a los hijos con toda claridad. Si yo me mantengo consistente, si lo que digo hago, si soy firme, primero cuando son chiquititos, con mi cuerpo, con mi actitud, con mi cara, no me desdigo, no, soy sólida con la palabra, lo que le digo hago. Tengo un tono como claro, un mensaje claro y consistente. Entonces yo voy formando autoridad y ese hijo va a confiar en mí. Si además me estoy relacionando con él y soy confiable para él, ese hijo va a ver en mí la figura de autoridad, ese hijo me va a creer y va a querer, en el fondo, sujetarse a mí, porque además yo le estoy mostrando y le estoy modelando que yo me relaciono con un Dios que es papá, y que yo soy obediente. Pues yo en mi vida le voy mostrando a mi hijo que yo hago lo que quiero, que yo no tengo temor de Dios, y yo me desdigo en mi palabra, entonces yo no estoy formando autoridad. O sea, esto no tiene que ver con el castigo, con el reto, con el grito, esto tiene que ver con la consistencia, con la manera clara en la que yo me muestro, con la actitud que presento, con la claridad de los límites que pongo, la consistencia para mantenerlos y el ejemplo que doy. Y todo eso de la mano termina siendo un buen ejemplo y termina corrigiendo la conducta de nuestros hijos. Además, si me enfoco en el motivo y no solamente me quedo en la mala conducta. Esto, hermanas mías, lo abordo lo quiero explicar mejor. Quiero diferenciar dos tipos de malos comportamientos.
los malos comportamientos que son hechos como a conciencia, como donde el hijo tiene voluntad sobre ese mal comportamiento, y los malos comportamientos que son movidos por emociones, ¿ya? La mayoría, por ejemplo, en los niños pequeños, la mayoría de lo que nosotros diríamos un mal comportamiento tiene un origen emocional. Es decir, el niño que no se quedó quieto en el restaurante, por ejemplo, y que se paraba una y mil veces, y ¿cómo no me entiendes? Te estoy diciendo que te quedes quieto, o te estoy diciendo que te comas toda la comida. Había un motivo detrás. Había cansancio, había aburrimiento, había emociones. Y como es el niño pequeño, no sabe lidiar con esas emociones y por eso se porta mal. En un adolescente, también muchos malos comportamientos tienen que ver con sus emociones. Pero cuando el comportamiento no está interferido con lo emocional, es decir, cuando es voluntario, por ejemplo, cuando no ordena su dormitorio, por ejemplo, yo le dije, mira, recoge tus juguetes, y sistemáticamente, yo estoy hablando de un niño escolar, no el niño pequeño. El niño escolar no quiere, decide que no quiere recoger sus juguetes porque es aburrido, porque quiere jugar. Él toma la decisión. Esa decisión es a voluntad. Entonces, ¿cómo corrijo? Va a depender de, por eso decía, el motivo del mal comportamiento. Porque si el problema con el mal comportamiento se origina en las emociones, mi corrección tiene que ir dirigida a lo emocional. Y eso lo trabajo en todo el libro 2 que escribí, que es el libro Preparen la Tierra. Y eso cómo abordarlo en cada una de las etapas de la vida de los hijos, hasta la vida adulta. ¿Okay? Gracias. ¿Por qué? Porque quiero terminar esta idea más cerrada, sí, que es la vida adulta, como el motivo era emocional, pero cuando el motivo no es emocional, entonces ahí tengo que pensar en que el hijo tiene voluntad, y eso lo puedo corregir de una manera como más directa. ¿Sí? Eso. Me extendí en la respuesta. Ya. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos seguir apoyando en lo emocional a nuestros niños entre 4 y 8 años en este tiempo de la pandemia? Creo que la herramienta más importante para apoyar a los hijos en cualquier emoción que estén experimentando es ponerle palabras a la emoción que creemos que el hijo está experimentando. Por ejemplo, si yo creo que lo que tiene es miedo, temor, yo tengo que decirle, tú te sientes asustado por esto y esto otro. O sea, le digo lo que siente y le digo por qué se siente así, qué lo generó. Eso es aliviador, les ayuda a procesar las emociones porque ayuda a relacionar la emoción que se siente en el cuerpo con una palabra, como con un contenido en la mente, por lo tanto ayuda a procesar las emociones. Eso mismo podemos hacer entre nosotras mismas, entre las amigas. Por ejemplo, si yo veo a una amiga que está complicada con un tema y yo me doy cuenta que tiene que ver con su situación laboral, que está inestable, por ejemplo, le puedo decir a mi amiga, yo creo que tú estás experimentando angustia por la inestabilidad de tu trabajo. Y eso es la herramienta tremenda, es una herramienta que en psicología se llama prestarle la mente al niño. Significa que nosotros entendemos lo que el otro siente y lo decimos para que el otro lo entienda. Y eso ayuda mucho. Es la mejor herramienta, hermanas queridas, que pueden practicar. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede reducir la angustia o las secuelas ante los estigmas recibidos en el colegio o en el hogar? Ya. Todas las cosas necesitamos procesarlas entre el cuerpo y la mente. Entonces, si son niños muy pequeños, van a necesitar jugar, van a necesitar dibujar, van a necesitar escucharnos una y otra vez decir lo que está sintiendo, que es la herramienta que les dije antes, como prestarle la mente. Y cuando son un poquito más grandes, en la etapa escolar, necesitan de nuevo la misma herramienta, que yo le preste la mente, pero necesitan que los ayudemos a pensar, a procesar. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Por qué crees que te sientes así? ¿Cómo podrías sentirte distinto? ¿Cómo podrías resolverlo? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, conversando. Conversando es la mejor manera de ayudar a los hijos a procesar las emociones y a sentirse mejor. Y eso aplica para resolver cualquier tema. La pandemia, un problema en el colegio, con sus notas, inseguridad, problemas de bullying, acoso escolar, cualquier problema, hermanas queridas, cualquier tema que a ellos les agobie, les genere una emoción, la podemos trabajar de esa misma manera. Y la última que tenemos dice, ¿cómo pueden aplicar estas estrategias las hermanas que ya están en tercera edad y están relacionándose más con nietos que en crianza de hijos? Maravillosa, maravillosa la pregunta. Me encanta esta pregunta, me encanta.
Porque hay un dicho que todos escuchamos todo el rato, que es que las abuelas están para malcriar. Yo no lo comparto, hermanos míos, yo no lo comparto. Miren, lo primero que yo les quisiera decir es que ustedes son abuelas amorosas, y yo sé que aman a sus nietos, yo no soy abuela todavía, pero sé, porque me han contado, que se siente increíble, que la manera que el amor así que sienten por sus nietos brota por los poros del cuerpo. Y yo les creo a las que son abuelas y lo sienten así. Pero yo les tengo que decir, hermanas mías, que Dios las hizo madres primero que abuelas, y que ustedes nunca tienen que perder el norte de su primer llamado, y su primer llamado es a ser madres, ¿sí? Es decir, ustedes necesitan alinearse con lo que sus hijas están viviendo en ese momento, o sus hijos, los que sean padres de esos nietos, ¿sí? La hija o el hijo. ¿Por qué? Porque en la vida adulta, también lo digo en el libro que van a leer, ¿qué es lo que un hijo adulto necesita de parte de sus padres? Y el cerebro está ocupado en eso ahora. Por lo tanto, lo que ustedes necesitan hacer es poner foco en lo que sus hijos adultos necesitan de ustedes en ese momento de la vida. Y eso es el primer foco, es donde tienen que destinar su energía y su esfuerzo. Secundariamente, pueden criar, no malcriar, criar a sus nietos con una premisa, alineándose con los parámetros que sus padres han dicho. O sea, alineadas con lo que su papá y su mamá están queriendo, ¿sí? Y también criando lo que ustedes han aprendido, lo que aprendan en el libro, que a lo mejor no pudieron practicar con sus hijos, lo pueden practicar con sus nietos. Si, por ejemplo, no sabían esta herramienta de prestarle la mente al niño, ahora la pueden practicar con sus nietos y se la pueden enseñar a sus hijos, porque están formando sus hijos todavía. Uno no se desliga del rol. El rol, hermanas mías, de madres, las va a acompañar hasta el día en que dejen de existir, el día en que Dios las llame a su brazo. Hasta ahí vamos a seguir siendo madres, aunque en algún momento nos volvamos vulnerables a lo mejor y necesitamos ser cuidadas por nuestros hijos, igual vamos a seguir siendo madres. Entonces, yo las animo a que no pierdan el norte de lo que Dios, el llamado que Dios les ha dado, que es primero a ser madres y secundariamente a ser unas abuelas maravillosas que puedan formar nietos amorosos, que conozcan al Padre, que conozcan a Dios. Yo he conocido testimonios maravillosos de hijos adultos quizá en este momento que han llegado a conocer a Dios por las abuelas, porque las abuelas oraban, porque las abuelas las llevaron a la iglesia, porque las abuelas les compartieron la palabra de Dios, porque las abuelas les enseñaron las verdades bíblicas o les enseñaron la historia del pueblo de Dios, y así son historias maravillosas de abuelas que han llevado a esos nietos al alcance del Padre. ¿Sí? Me encantó esa pregunta. Muchas gracias, hermana Carla. Damos gracias a Dios por su ministerio, por su capacidad profesional y espiritual para hablarnos, y creemos que su libro será de mucha bendición para las uniones femeniles